Hola a todos amigos y amigas del canal. Hoy os quería compartir un poco de teoría sobre la frenada. Hay bastantes dudas, hay cuestiones, bueno, hay preguntas y demás sobre la frenada, que es uno de los puntos más importantes de la moto, y bueno, quería resolver ciertas dudas. ¿Qué dice la teoría sobre la frenada? Pues que deberíamos de comenzar frenando con el freno trasero y luego aplicar el freno delantero. ¿Por qué? Bueno, si frenamos solamente con el freno delantero, vamos a hacer que la moto se levante de atrás. La moto quedará en el aire por la parte de atrás, perdemos adherencia y la moto puede comenzar a hacer extraños. ¿Qué sucede si solo frenamos con el freno trasero? Bueno, pues la moto se hundirá de atrás, pero sí es cierto que perderemos frenada. ¿Por qué? Porque la potencia o la fuerza de frenada están en las ruedas delanteras. En este caso, esta por ejemplo es una Benelli TRK 502X, lleva dos discos delanteros y uno trasero, es decir, la potencia la tiene adelante para frenar, ¿vale? ¿Qué dice la teoría? ¿Por qué tenemos que frenar primero con el trasero y luego con el delantero? Al aplicar un poco el freno trasero, la moto se hundirá un poco de atrás, y al aplicar la fuerza con el freno delantero, que sí es donde está la frenada fuerte, conseguiremos que la moto se hunda también de adelante y realizar la frenada de forma correcta sin que se levante de atrás. Si solo frenamos de adelante, como os digo, la moto se va a levantar de atrás, vamos a perder adherencia en la parte de atrás y podremos hacer extraños o tener extraños con la moto. ¿Qué sucede cuando estamos en una curva? Imaginaros, nos metemos en una curva y resulta que la curva nos damos cuenta durante la trazada que vamos muy fuerte y necesitamos frenar. ¿Qué pasa en ese momento? Si frenamos con el freno trasero, la moto se puede ir de atrás, ¿vale? Cogemos gravilla, cualquier cosa, la moto se puede ir de atrás. ¿Qué pasa cuando frenamos con el freno delantero? Por las inercias, esto bueno, es física pura y dura. Por las inercias la moto tiene una componente que hace que la moto se hunda, es decir, frene, ¿vale? Pero también tiene una componente que hace que la moto, la inercia y el peso de la moto, hace que la moto se levante. ¿Qué sucede entonces? Cuando estamos dentro de una curva, si frenamos muy fuerte delante, la moto se va a levantar y seguramente nos escupirá. Como os digo, la moto nos puede llegar a escupir de la curva. Por lo tanto, lo oiréis en todas partes, por activa y por pasiva, que lo más importante de todo es hacer los deberes antes de entrar en la curva. Es decir, reducir antes de entrar en la curva, bajar la velocidad antes de entrar en la curva, porque dentro de ella frenar siempre supone un problema, o puede suponer un problema. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante entrar en las curvas siempre con los deberes hechos. Otro de los puntos importantes a tener en cuenta y del que apenas se habla a la hora de entrar en las curvas es la marcha. Debemos de llevar una marcha acorde con la velocidad que llevamos. ¿Qué quiero decir con ello? Si vamos con una marcha muy alta, a la hora de entrar en la curva, el tacto del puño lo perdemos. ¿Qué es el tacto del puño? Pues a la hora de soltar gas o acelerar, que la moto salga o se retenga. Importante lo de se retenga, ¿de acuerdo? Porque si voy en una marcha muy alta y entro en una curva y dejo de acelerar para que la moto se retenga, se frene, el freno de motor pare la moto, no va a ocurrir, con lo cual la moto va a seguir con su inercia. Si bajamos de marcha, vamos a tener más tacto en el puño del acelerador. ¿Qué nos va a permitir? Si tenemos que acelerar, la moto saldrá más, y si tenemos que reducir, con soltar gas, la moto se retendrá. Es importante, ¿por qué? Porque a la hora de estar dentro de la curva, lo que a nadie nos gusta o no queremos es precisamente tener que frenar dentro de ella, porque nos puede escupir la curva, frenar con la rueda de adelante, se nos puede ir de atrás al frenar con la rueda de atrás, con lo cual tenemos que tener tacto para poder jugar con la velocidad que lleva la moto en ese momento. Yo si ahora mismo, por ejemplo, vengo en sexta en esta curva y trato de soltar el gas, la moto casi no se retiene, continúa con su marcha, porque voy muy alto de marcha, ¿vale? Si por el contrario reduzco marcha, la moto subirá de vueltas. Ver ahora, voy a 4000 revoluciones, muy bajo de vueltas, no tengo casi tacto a la hora de entrar en una curva. Si voy por ejemplo en tercera, que la moto ya la noto más revolucionada, cuando yo entre dentro de la curva, si tengo que reducir, por el motivo que sea, sin usar el freno lo voy a poder hacer. Voy a entrar dentro de la curva, dejo de acelerar y veis, la moto se para. Consigo tener tacto con la moto y sensación en ese momento sin tener que usar el freno. Es importante, como os digo, porque nos evita tener que usar el freno y nos evita, evidentemente, pues tener un susto dentro de la curva. Lo más importante de todo, hacer los deberes, frenar, llevar la marcha acorde antes de entrar en la curva.
Con estas dos cosas conseguimos llegar a la curva con la velocidad que queremos, y no solo eso, sino que dentro de la curva tener tacto para poder reducir y acelerar. Sobre todo reducir, acelerar, deberemos de acelerar a la salida de la curva. Pero es muy importante, en esto apenas se habla del tema de la marcha que debemos llevar dentro de la curva, pero es muy importante, tan importante como la frenada. Si hacéis correctamente estos deberes que os comento, el hecho de entrar en la curva con la frenada ya realizada y en una marcha adecuada, seréis capaces de disfrutar realmente de la moto a la hora de tomar curvas y demás, ¿vale? Al principio pues os costará, porque tendréis que memorizarlo, tendréis que ir pensando realmente qué es lo que tenéis que hacer antes de entrar en la curva, y luego ya saldrá sistemáticamente. Tendréis que llegar a la curva, reducir y frenar, ¿de acuerdo? Y a la salida de la curva pues comenzar a acelerar. Como os digo, al principio cuesta un poco, porque bueno, tienes que coger la costumbre y demás, pero una vez que haces, que vas cogiendo este hábito de realizar correctamente la curva, va a salir automático, no vas a tener problema, va a salir automático y podrás realizar las curvas correctamente y comenzar a disfrutar de ellas, sintiéndote a gusto y demás. Y sobre todo, no forzar,